Aragón Radio Podcast. Bueno, pues acabamos de conocer el dato. El mercado inmobiliario aragonés sigue, digamos, fuerte y cierra el tercer trimestre del año con un buen dato. De hecho, con el segundo mejor dato desde el año 2010, más de una década. Recordarán que ya venimos de un segundo trimestre histórico también. Luis Fabra, director del Grupo de Análisis del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza y además director de miaragón.es, el portal del mercado inmobiliario aragonés. ¿Qué tal? Luis, muy buenos días. Pues muy bien. ¿Se da la pandemia por superada en el sector inmobiliario, Luis? Bueno, yo creo que íbamos a superar efectivamente 2020 porque era muy fácil a nivel inmobiliario, pero no es que solo hayamos superado 2020, sino que hemos superado 2018 y 2019, algo inesperado en el sentido de que desde 2014 hasta 2019, año tras año se incrementaba en torno a un 10% el número de compraventas. Veníamos de una época muy dura y tuvimos 5 o 6 años de crecimiento intenso. Viene el COVID y bueno, pues vamos a ir recuperándonos poco a poco, así se ha ido produciendo, pero es que los últimos 12 meses, sobre todo los 2 últimos trimestres, hemos situado en esas cerca de 15.000 compraventas anuales en nuestra comunidad autónoma, cifra que no veíamos desde 2008, es decir, realmente un resultado espectacular y sorprendente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que, a diferencia de otras crisis económicas donde siempre se afectaba negativamente el sector inmobiliario, los años 90, el 2007, 2008, etcétera, ¿no? En este caso, no es que le haya afectado, es que le ha beneficiado en el sentido de que se ha puesto en el foco de la toma de decisiones de las familias la vivienda. Sabemos que dentro de lo que es la gama de gasto, pues hay otros bienes, ¿no? Donde podemos dedicar nuestros recursos, pues los coches, los viajes, hostelería, esos 3 elementos. Pues bueno, ya sabemos que no sabemos qué coche comprarnos, porque no sabemos cómo van a evolucionar los combustibles, qué tipo de normativa va a existir. Es un sector que se ha visto afectado. El tema de los viajes, pues por la situación sanitaria, pues se han restringido notablemente. Y el tema de hostelería, pues ya sabemos lo que ha ocurrido. Es decir, que al final, con los mayores niveles de ahorro, según el Banco de España, de las familias en muchísimos años, pues nos hemos encontrado con que las familias han tomado la decisión de dedicar sus recursos fundamentalmente a vivienda, y eso se ha trasladado a estos resultados, ¿no? Y vivienda con unas características distintas a las que existían anteriormente, porque hemos hecho un uso más intenso de esas viviendas y porque en pocos casos nuestra actividad laboral ha cambiado. Recuerdo que mediada la pandemia ya vino un día aquí a la radio el profesor Fabra y nos dijo: va a cambiar la vivienda que queremos y vamos a empezar a querer viviendas sí o sí con terraza y viviendas, en algunos casos, el que pueda, con jardín incluso. ¿Esto se confirma? ¿Estamos comprando esto? Sí. Vamos a ver. Hay 2 factores, ¿no? Cuando una persona quiere comprar una vivienda, está el factor localización, dónde quiere que esté esa vivienda, dónde quiere vivir. Y segundo, las características físicas, cómo quiere que sea esa vivienda, ¿no? Tradicionalmente el factor localización ha sido el clave, y las características físicas, digamos que éramos más flexibles. Ahora no. Ahora el radio de acción en el que estamos decididos a vivir es más amplio y las características sí que somos más exigentes. Viviendas más grandes, con más superficie interior, exterior. Mira, dentro de este buen crecimiento, lo que fundamentalmente ha crecido son las compraventas, más del 60% en municipios del entorno de la ciudad de Zaragoza. Cuarte, Cadrete, La Muela, Villanueva. Es decir, la gente está dispuesta, prefiere, por ejemplo, estamos en máximos históricos de vivienda unifamiliar, que es vivienda grande, con zonas ajardinadas, abiertas. Es decir, estamos dispuestos a trasladarnos a unas zonas más alejadas, pero que tengan unas características esas viviendas acorde con lo que buscamos, ¿no? Y efectivamente se está trasladando. Estamos máximos históricos también de superficie transmitida. Se sigue demandando vivienda grande. ¿Y hay para todos los que quieren comprar? ¿Hay unifamiliares para todos los que quieren comprar unifamiliar? Porque también decías que hay mucha obra nueva, ¿no? Que hay mucho interés por la obra nueva. Sí, mira, este dato, nosotros tenemos la base de datos de Catastro y el equipo de datos le encargué oye, mira, vamos a ver el porcentaje de vivienda, del parque de vivienda que hay unifamiliar en cada municipio. Bueno, pues tenemos la ciudad de Zaragoza, que estamos en torno a un 5%, con lo cual el mercado es estrecho, es decir, los municipios más poblados normalmente tienen menos vivienda unifamiliar. Te vas a los radios y es donde tienes más vivienda unifamiliar. Se construye hacia arriba, ¿no? En vertical. Efectivamente, porque hay que aprovechar el suelo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto ha dado una ventaja. Tradicionalmente cuando había
un cambio de tendencia al mercado inmobiliario y bajaban los precios, se ponía más a tiro a las zonas más demandadas, pero en esta ocasión no, en esta ocasión el beneficiado ha sido este tipo de municipios. Y claramente esos datos muestran un cambio de percepción de lo que las familias quieren en cuanto a su vivienda. Crece mucho Huesca también. Sí, Huesca ha tenido un comportamiento muy favorable, ha tenido factores estratégicos, desplazamiento de actividad laboral, el tema del cuartel, etcétera, y también ha tenido un muy buen comportamiento. Luego, Huesca provincia es un ámbito donde, lógicamente, en esa flexibilidad, en donde residir y la posibilidad de teletrabajo es un destino fantástico. ¿Cómo están evolucionando los precios? Bueno, los precios, yo siempre digo que es bueno y que es malo, ¿no? Porque siempre se habla en sentido negativo porque suben o porque bajan, ¿no? Los que están escuchando la radio, me atrevería a decir que el 95% creen que es bueno que bajen los precios. Bueno, si eres un comprador, sí. Si eres un vendedor, precisamente lo que quieres es que suban para conseguir mayor renta. Y lo adecuado es que haya una cierta estabilidad, porque da confianza al comprador y vendedor. Y en ese estado estamos, ¿no? Estamos en torno a un 1% de crecimiento interanual. Hay diferencias territoriales, pero los datos anualizados, porque esto hay que tomarlo con mucho cuidado, nos muestra prácticamente una estabilidad de precios. Y es una situación idílica. Crecer más de un 20% en número de compraventas con una estabilidad de precios es la situación adecuada. El problema es cuando creces en volumen de actividad, en compraventas, y suben los precios, que entonces expulsas potenciales compradores. Es decir, ahora estamos en el escenario ideal. Sí, pero estamos ahora y estuvimos de 2014 hasta 2017. Únicamente en la mitad del 18 y del 19 tuvimos crecimientos mayores del 5%. Es decir, se habla ahora, por ejemplo, paralelismo entre la crisis de 2007 y la ahora, no sé qué, burbuja, tal. Es que no tiene nada que ver cómo hemos crecido estos años a cómo hemos crecido en otras épocas, ¿no? ¿Por qué se romperá esta estabilidad en la que estamos ahora mismo en el mercado inmobiliario? Bueno, porque no es ilimitado esa percepción que tienen las familias de cambio de vivienda. Es decir, esto tiene un límite cuantitativo y temporal. Es decir, pues poco a poco iremos considerando que más allá de buscar siempre viviendas más grandes, pues el factor localización a lo mejor sigue siendo un tema importante, ¿no? Es decir, estas cosas son cambiantes, ¿no? Entonces, si venimos acompañados de una recuperación económica que dé reemplazo a esa percepción de cambio de vivienda y de destino de los recursos de forma preferente que tienen las familias en la actualidad hacia el inmobiliario, pues tendremos unos muy buenos resultados que irán acompañándonos, pero esto se irá agotando sin duda. Para la compra de viviendas, normalmente hacen falta hipotecas. ¿Cómo están los bancos en estos momentos? Es otro de los factores que ha sido la conjura de los astros, ¿no? En ese sentido favorable en el inmobiliario, ha venido, entre otros aspectos, por un mercado hipotecario muy activo. Y muy activo fundamentalmente porque con tipos de interés negativos o muy bajos, pues uno de los productos más interesantes por parte de las entidades financieras es conceder crédito hipotecario solvente. Entonces, si tener el dinero en tu balance líquido, ¿no? Te penaliza porque te cobra el Banco Central Europeo un 0,25%, pues siempre es más rentable, lógicamente, en un problema de dificultad de obtener margen financiero, conceder un crédito hipotecario al 2,5%. Entonces, hay una respuesta muy, muy importante. Estamos en máximos desde 2011, de los últimos 10 años en concesión de crédito, tanto en número como en volumen. Y es un elemento clave. Estamos en mínimos históricos de tipos de interés. Y estamos en un ámbito, una variable muy importante, que es la accesibilidad. Estamos en torno al 31% de renta que tenemos que destinar al pago de la hipoteca media. Es decir, que en su momento se llegó a estar, en 2007, cerca del 50%. Entonces hemos llegado a estar en torno al 27%, hemos subido 4 puntos porcentuales, pero estamos por debajo de ese límite, ¿no? Dice, no dice que es más de un tercio de tu renta al pago de una vivienda. Pues en esa situación estamos, es decir, que hemos crecido bien. El sector financiero, sin duda, aprendió de los errores del pasado y ahora pues está teniendo un comportamiento fantástico de acuerdo a los intereses del sector, ¿no? De todos modos, la paradoja es que nos dicen desde el sector que van a tener problemas para construir al ritmo que se necesite si no hay trabajadores. Y ahora mismo faltan trabajadores en el sector de la construcción. Sí, nosotros hemos dedicado unos datos adicionales a la parte de obra nueva, porque venimos 3 años seguidos en los que el número de compraventas de vivienda nueva supera a los visados. Es decir, lo que se vende es más de lo que se inicia. Es decir, eso da lugar a un cierto grado de agotamiento. Y de hecho la vivienda nueva sí que ha registrado incrementos más intensos en precios. Lógicamente porque se estrecha el mercado. Cuando tú estrechas el mercado, como ocurre en el mercado de alquiler, al final lo que hace es subir el precio, ¿no? Y claro, aquí tenemos un problema muy complejo y que desde luego es un tema muy interesante, porque tenemos los incrementos
costes de mano de obra, falta de disponibilidad de mano de obra cualificada, de acuerdo a las exigencias existentes, y sobre todo el encarecimiento en términos interanuales que daba el Ministerio de los últimos años, el 12%. Hay materias primas, porque ya pues es conocido, ¿no?, con crecimientos más del 50%. Es decir, está en una situación complicada. ¿Por qué? Porque fíjate que el promotor inmobiliario es un negocio donde el ciclo productivo son 2-3 años. Y que tú tienes que fijar un precio al principio. Es decir, antes de comenzar la obra tienes que fijar un acuerdo de precio con el comprador. Tienes que ir a pedir el crédito hipotecario. Dice, mire, tengo el 60% de promoción vendida y el precio es este. Vale. Y tienes que garantizar ese precio. ¿Qué haces tú si durante el proceso te incrementan un 15%, un 20%? Es decir, el margen del promotor no da para cubrir ese coste. Puede darse incluso la circunstancia de que determinadas promociones inmobiliarias se tengan que parar, porque no tenga capacidad de hacer frente a los costes en los que supone esa situación. ¿Usted diría que esto lo vamos a ver en los próximos años? Pues si no cambia, si la inflación no es coyuntural y se convierte en estructural, que espero que sea coyuntural, sí que veremos promociones que se tendrán que parar. ¿Qué solución hay para esto? Bueno, la solución la tiene el que comienza la promoción. Es decir, esto si te pilla a mitad de camino y has fijado un precio, pues es donde tienes un precio más alto de partida. Pero si, difícil, porque entonces, bueno, hay que ver si el mercado lo asume. Estamos en unos precios ya en obra nueva, que no tiene nada que ver con la usada, bastante notables. Que además se quejan de suelo, porque es que demanda hay, o sea, demanda intensa existe. La clave es que el promotor inmobiliario tenga capacidad de cerrar un precio de construcción con el constructor. El constructor tenga capacidad de fijar un precio con el proveedor de materia prima, y el proveedor de materia prima con el que fabrica la materia prima. Es decir, que se aseguren los precios durante ese periodo, durante 2-3 años hacia detrás. Sin eso, pues, o que esto directamente, pues bueno, se reajuste y ya tengamos un proceso fluido de la parte logística, que parece que es donde está el problema, y no tengamos esas tensiones de inflación, ¿no? Oigan, la última, la verdad es que el informe es, como siempre, muy interesante. Ponen la mirada también esta vez en locales, en trasteros, en garajes y en naves. Sí. ¿Hay algo especialmente interesante sobre esto? Bueno, hemos tenido muy buenos datos en tema de naves, lo cual, pues bueno, los que conocemos la economía aragonesa no nos sorprende, porque somos un punto logístico de enorme interés, ¿no? Y por tanto, el que haya un crecimiento como se ha producido en los últimos años del comercio electrónico, y tu producto ya no necesite estar en paso de independencia con 200 metros para ser vendido, sino que puedas estar en una nave en cualquier polígono de Zaragoza pagando 3 euros metro cuadrado mes de alquiler, pues bueno, no tiene nada que ver. Es decir, que al final lo que hace es que seamos un foco de interés. Ayer salió la noticia del incremento de superficie con unos usos distintos en uno de los polígonos más importantes de la ciudad, y bueno, al final, afortunadamente, somos foco de atracción, y esto da lugar a que haya más operaciones en logístico, en industrial, y por tanto, pues que tengamos cifras muy destacadas, ¿no? También en el sector de locales es un sector especialmente afectado, es el que ha seguido bajando en precios, es el único que no se recuperó durante el periodo 14-19, y bueno, pues sin duda yo me intereso en esos sectores cuando, desde el punto de vista de inversión, cuando los precios están a esos niveles, pues realmente es un foco de interés. Es decir, antes, por ejemplo, muchos negocios que tenían que estar en pisos, en altura, porque no podían pagar un local, por ejemplo, pues vemos ahora muchos fisioterapeutas, muchos sitios de dentistas, etcétera, pues ahora pueden estar en un local porque han bajado los precios. Entonces, por tanto, estamos obteniendo mucho nivel de servicio en lo que es local comercial. Muy interesante, de verdad que sí, este informe que hemos comentado, que hemos conocido hace unos minutos y que hemos comentado con Luis Fabra, su autor, uno de sus autores, el director del grupo de análisis del mercado inmobiliario de la universidad, y además director del portal miaragón.es, el portal del mercado inmobiliario aragonés. Profesor, como siempre, muchísimas gracias por estar en la radio y por explicarnos así de bien las conclusiones del informe. A vosotros.